lindo estar de este lado, ¿no? Hola. Yo soy Loli, nací en el año 74, nací en Rosario. Soy hija de una mamá que, bueno, se atrevió a tenerme sola y de un papá que se fue cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Yo soy Dani, nací el 4 de octubre del 74. También nací en Rosario, un poco más en los barrios de la periferia. Pero cuando era muy chiquitito, a los 3 años, nos fuimos a vivir con toda mi familia a Rafaela. Soy el del medio, de 5 hermanos, y en Rafaela pasé toda mi niñez y mi adolescencia. Bueno, mi infancia soy hija única, una infancia rara, ¿no? Una infancia media solitaria, pero bueno, muy feliz. La verdad que he sido muy feliz. Y tenía esta cosa, en realidad mi mamá cuando yo tenía 9 meses conoció al que se mereció llamarse papá. A mí me dio todo lo necesario. Bueno, no quería llorar, pero me emocionan estas cosas. Y era una nena un poco así... Es llorona como mi mamá, por eso la elegí Iñaki, después, por favor. Gracias. Bueno, era una nena así, muy observadora, solitaria, pero hiperkinética. Hacía 20.000 cosas. Iba a un colegio bilingüe, privado, iba a inglés, iba a danzas, iba a natación. Siempre tenía algo para hacer, siempre estaba haciendo 1000 cosas. Y una de las cosas que más me caracterizaba y que siempre lo recuerdo es la capacidad de observación. Miraba, observaba, miraba todo el tiempo. Y una de las cosas que miraba eran los hormigueros, una cosa insólita, ¿no? Miraba y me maravillaban los hormigueros. Miraba esa vida de las hormiguitas que llevaban cosas y entre todos construían esa cosa tan grande, esta cosa tan comunitaria, que realmente, si recuerdo mi infancia, me recuerdo inquieta y me recuerdo observando hormigueros. Y mi infancia no, mi infancia como la de los chicos de pueblo. Muchos amigos, muchos grupos, muchas bicicleteadas eternas, muchas libertades. Salir a primera hora de la tarde y volver a la noche. Realmente disfrutar de todas esas libertades que te daban los medios. Pero yo era un poquitito introvertido, me costaba expresarme. Me encantaba jugar al ajedrez, organizar estrategias en esos juegos. Me apasionaba, me metía muy adentro de eso, pero sentía que me faltaba algo como para expresarme. Entonces, ya en la época de adolescente, nos juntamos con unos amigos, armamos una bandita de rock y eso me ayudó para expresar un poquitito lo que sentía y lo que pensaba. Bueno, la adolescencia para mí fue un momento extraño también. A los 14 años mi papá deciden separarse y bueno, a mí me diagnosticaron una enfermedad autoinmune. Y ustedes vieron cómo es esto. Cuando llega la enfermedad a casa, nos echamos la culpa, buscamos médicos y también nos medicalizamos, ¿no? Esto de que vas al médico, te miran, te hacen análisis, te miran como una lámpara de y este no le gustó mucho, y este no te sentiste cómodo, y vas a otro. Y bueno, hasta que di con mi mamá, buscó con un médico en Buenos Aires, que bueno, cuando abrió la puerta, los hizo pasar a mi mamá y papá, pero realmente a mí me hizo sentir única. Me hizo sentir que me escuchaba, que yo no era la enfermedad por la que había ido a verlo, sino que era yo. Era Loli, era Lorena en ese momento. Era una persona que tenía esa enfermedad. Me explicó lo que significaba que esto era para toda la vida, que yo tenía que hacer un poco lo que tienen que hacer ustedes, comer sano, tener una vida saludable, hacer actividad física, incorporar el deporte. Y una de las cosas que a mí me parece muy importante, me habló de que tenía que incorporar la psicología, la psicoterapia parte de mi vida. Y ahí empecé y hasta el día de hoy realmente lo reivindico y para mí ha sido muy importante. Ese momento de mi adolescencia. Y la verdad que si les puedo decir, cuando elegí ser médica, creo que elegí ser médica ese día. Ese día que ese médico me escuchó, me dio mi lugar. Y no fui yo, o sea, no fue mi enfermedad, fui yo. Creo que ahí empezó el camino. Una tarde de verano de esas, calor infernal, a la hora de la siesta, en el pueblo, zapping, tres canales. ATC, Argentina Televisora Color. Canal 5 de Rosario y Canal 13 de Santa Fe. El control remoto, el hermano menor, girando la antena y diciendo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Hasta que enfocaron una sintonía y estaban pasando un programa en la tele que decían que había una epidemia de cólera en el norte y que la gente se moría. Y se moría porque el agua y los alimentos estaban contaminados. Y a mí me pareció algo tan básico que esa fue mi decisión de ser médico. Bueno, ahí, para mí, digamos, ser médica fue mi gran decisión, ¿no? Fue mi primer gran decisión. La facultad para mí fue una época hermosa. Conocí gente increíble. Yo me empecé a sentir mejor conmigo. Esta enfermedad era en mi piel y se veía. Y la verdad que esto me empezó a permitir, no sé, empecé a como empoderarme, a sentirme diferente. Creo que desde la elección, ¿no? De haber elegido lo que me gustaba y lo que me hacía bien. Y bueno, conocí mucha gente, me relacioné con muchísima gente y empecé a sentirme como más suelta ante la vida con mi elección. Qué suelta. Sí. Para mí la facultad fue un viaje
con un montón de estaciones donde te vas encontrando con gente, vas generando afinidades, vas generando ideologías, que más allá de los conocimientos científicos que te da la facultad, está eso, te forma la personalidad con la que vos después vas a actuar durante toda tu vida. Pero una de las estaciones más lindas fue cuando la conocí a Loli. La verdad que sí, la verdad que para mí fue wow. Encontré lo que estaba buscando, fue muy fuerte. Bueno, en la facultad empezamos este camino compartido que hoy nos tiene acá, ¿no? Sí, bueno, compartido y compartidas también, porque lógicamente, como toda pareja, llega momentos donde se separan, después se juntan. Y en una de las separaciones, que fue la crisis existencial del final de la carrera, nos separamos, cada uno tomó sus rumbos, y una noche a la madrugada, así caminando yo con mi guitarrita para ir para un parque, me encuentro con Loli y empezamos a charlar y nos dimos cuenta que habíamos planificado un mismo proyecto inmediato estando los dos separados. Entonces dijimos, no, esto tenemos que hacerlo juntos. ¿Y qué hicimos? Nos sacamos un vuelo a México y nos fuimos a trabajar como médicos voluntarios a México. En realidad no sabíamos que queríamos trabajar como médicos voluntarios. Bueno, llegamos a México DF. Y la verdad no sabíamos dónde golpear, pero empezamos a golpear puertas y cuando uno golpea puertas parece que cuando es su camino lo encuentra. Y encontramos justo al director del Seguro Social de México que un poco sorprendido, nos ofrece hacer algo que nadie quería hacer. Era la Ruta de los Santos. La Ruta de los Santos es, para que tengan ideas, en el estado de Iguala. Iguala es donde está Taxco, Acapulco, hacia la costa, arriba de la montaña. Hay comunidades muy primitivas, hay comunidades, aunque no lo crean, que sostienen costumbres muy primarias, son náhuatl. Esta gente vive como vivían sus ancestros, come como comían sus ancestros, se viste y, bueno, sostiene mucho lo cultural. Y después nos atrevimos a más, entonces dijimos, ¿nos vamos para Chiapas? En Chiapas había un conflicto armado, era una guerra con un reclamo legítimo de los zapatistas y el gobierno, entonces había mucha ocupación militar, había paramilitares, era un lugar muy peligroso. Para poder acceder a las comunidades donde nosotros queríamos ir a trabajar, caminábamos por la noche en la selva, estábamos 3, 4 días para llegar a cada una de las comunidades. Y bueno, y en esas comunidades nos encontrábamos con gente de varias partes del mundo, la mayoría eran europeos, había maestros, tractoristas, agricultores, geólogos, había gente que trabajaba con celdas solares, y todos estaban ahí contribuyendo, cada uno con sus conocimientos, para mejorar la calidad de vida de esas personas. Pero bueno, como todos nos dimos cuenta que esto iba a ser efímero, que si nosotros solo íbamos a hacer atención médica se iba a convertir en algo así asistencial, que iba a durar solo el tiempo que estuviéramos nosotros en ese lugar. Así que empezamos a plantearnos qué podíamos hacer, después de llorar mucho. La verdad que les confieso que eran noches duras cuando nos damos cuenta que no tenían acceso a nada y que si nosotros nos íbamos era como mostrarle un caramelito y después irnos. Entonces teníamos que hacer algo. Y bueno, ellos hablaban lenguas típicas y una de estas personas que hablaba las dos lenguas, el español y esta lengua, que se llama celtal, se llama Manuel, y este señor tenía mucha predisposición, le encantaba, siempre estaba cerca nuestro, nos acompañaba en nuestras caminatas, y bueno, se nos ocurrió ofrecerle a Manuel algo así como un lugar de agente comunitario. Empezar a marcarles cuáles eran las pautas de alarma, que en una situación de deshidratación, diarrea, y qué era de lo que tenían ellos que le podía servir para hacer algún tipo de tratamiento sin tener que derivar a otros lugares que realmente no tenían accesibilidad. Y entonces íbamos caminando por los lugares que quedaban por ahí cerca, por la selva, por la montaña, íbamos tratando de reconocer los recursos que ellos en sus conocimientos ancestrales y en sus tradiciones utilizaban como terapéuticas, las hierbas medicinales, las plantas medicinales que utilizaban. Entonces fuimos generando en las comunidades huertas con esas mismas plantas para que las puedan reconocer, para que sepan para qué sirve, para qué tratamientos sirven. Y esa fue una forma también de reivindicar las costumbres y los conocimientos de ellos y a la vez también de acercar un recurso que iban a tener siempre. Bueno, y esto fue hermoso, realmente una experiencia fuerte y hermosa, pero había que volver. Y bueno, siempre eligiendo el camino largo, nosotros teníamos la opción corta que era quedarnos en Rosario con mi familia, que probablemente iba a ser todo más sencillo. Sabíamos que podíamos hacer muchas cosas, pero bueno, la segunda opción fue ir a Rafaela. En Rafaela hicimos clínica médica. Después decidimos ir a Buenos Aires. En Buenos Aires hicimos diabetes.
Y bueno, y estos golpes de suerte que tenemos en la vida, nos ofrecieron dejarnos un centro médico para nosotros y la verdad que nos empezamos a atrever a decir, hacemos diabetes. Y un poco remontándonos a este chapas que Dani contaba del el geólogo, el de la celda solar, el maestro que trabajábamos todos juntos, dijimos, bueno, nosotros también tenemos que crear este espacio donde esté todo. Entonces, bueno, primero buscamos a una psicóloga, después una nutricionista, después ya pudimos tener una educadora en diabetes, después un profe de educación física y de a poco fuimos generando este espacio que en realidad una de las cosas que más nos planteamos es empezar a escuchar la necesidad de nuestros pacientes y empezar a escuchar qué les pasaba a ellos y qué era lo que necesitaban, más allá de lo científico y lo que nosotros creíamos que debíamos hacer. Sí, ahí empieza otra cosa que nosotros llamamos la militancia diabetológica, porque viendo y analizando y evaluando, como se hace cuando uno genera un proyecto, evaluando los resultados, nos dimos cuenta que estábamos intramuro y que extramuro había otra realidad, había asociaciones de gente con diabetes, había muchos espacios educativos, se organizaban muchas actividades, caminatas, campamentos educativos, y empezamos a participar de esas actividades y aprender de esas actividades, aprendiendo en primera persona de la diabetes y utilizando esos conocimientos que íbamos adquiriendo en esos nuevos espacios para nuestra profesión y para nuestra atención del paciente. Sí, la verdad que hicimos cursos, miles de cursos, nos formamos, hicimos máster, leíamos papers, pero empezamos a ir a los campamentos y empezamos a mirar la diabetes a la cara, en primera persona. Nos empezamos a dar cuenta que en realidad mucho de lo que creíamos que necesitaban nuestros pacientes no era así. Que probablemente eran tiempos que había que trabajar otras cuestiones, que había que mirar desde otro lugar. Y a veces esta cosa que nos creemos los médicos de que tenemos que llevar de la mano era simplemente acompañar o pararnos desde otro lugar. Y realmente fue un poco lo que nos planteamos nosotros y fue lo que queríamos empezar a hacer nosotros con nuestra vida. Y entonces cuando Nancy y Daniel nos invitan a participar de DED, aparte de sentirnos súper contentos, honrados con la invitación, sentimos que estos son los espacios que hay que reivindicar y que toda esta audiencia y que todo, seguramente que cuando ingresó era de una forma y ahora cuando salga va a ser de otra. Y eso es lo que sentimos en estos espacios y esto es lo que nos genera y esto es lo que siempre nosotros apoyamos y de lo que nos gusta participar. Bueno, y un día les cuento que abrí la puerta de mi consultorio como todos los días. Hay un paciente al que yo quiero mucho, que ya lo conocía, que habíamos ido a campamentos, un poco como tu historia con Juan, Pepe, vino y me dijo, doctora, me quiero poner mi bomba de insulina. ¿Y qué nos pasa a los médicos? Empezamos a tener miedo, a darnos cuenta que en realidad sabemos lo teórico, pero hay que llevarlo a la realidad, a lo concreto. Y bueno, la verdad que fue un trabajo desde la decisión de qué tipo de bomba le íbamos a poner, hasta la programación, hasta ver esto de le íbamos a poner diferentes datos, diferentes cosas. Y yo decía, ay, bueno, ¿será? ¿Tendré que hacerlo? Bueno, realmente para mí fue un aprendizaje personal. Y un poco me remonta a mi historia, ¿no? A mi historia con mi médico, a este médico que no me vio como una enfermedad, sino que me vio como una persona. Y es lo que trato todos los días yo de trabajar o de convertirme, porque cuando viene alguien a mi consultorio, yo tengo la sensación que en realidad cuando hablábamos de esto era lo que nos planteábamos. ¿Qué nos pasa cuando viene a nuestro consultorio? Yo siento que estamos en el mismo barco, que podemos ir juntos, que nos podemos equivocar, que esto es ensayo y error, que acá estamos, que siempre estamos parados, que de alguna manera en esto estamos juntos y podemos acompañarnos en este proceso. Y a mí me pasa que cuando abro la puerta de mi consultorio, veo una persona no solamente que tiene diabetes, sino que es padre, que es hijo, que es abuelo, que es esposa, que es esposo, que tiene una realidad socioeconómica, que va al supermercado, que tiene un trabajo, que está involucrado en un montón de cosas que nos abraza el ambiente, nos abraza nuestra vida rutinariamente. Y entonces empiezo a pensar en esa epidemia de cólera y pienso que las soluciones tienen que ser más de fondo, tienen que ser más básicas. No solamente el trato con el paciente, sino irnos a la familia, irnos a la comunidad donde él trabaja, ir modificando esas cosas para poder llegar a la solución más integral. Bueno, y en esto de empezar a mirarnos, empezar a escucharnos, me acordaba y pensaba, digo, no es casualidad que estemos acá y que estemos acá los que estamos juntos, ¿no? Porque me recuerda a Nancy y Daniel, a las hormiguitas de mi hormiguero, que todos juntitos, y que yo observaba tanto y que para mí era tan grande, y la verdad que yo siento que somos un hormiguero hoy. Gracias.
Y esto de construir estas relaciones, porque las relaciones no se pueden construir unilateralmente, sino que nos vamos nucleando, nos vamos vinculando frente a necesidades que son afines, y vamos construyendo redes, que después esas redes nos contienen, esas redes nos sostienen. Y entonces todas estas cosas a nosotros nos ayudan muchísimo a contestarnos la pregunta que nos hacíamos siempre: ¿qué hubiéramos sido nosotros sin ustedes? Gracias. Gracias.